Hoy me puedo acercar a ti para disfrutar de tu presencia, de tu cariño, de tu benevolencia. Me acerco a ti porque tú eres mi Dios, mi seguridad y mi confianza. Qué bueno poder conversar con Dios y poder decir, expresar lo que llevo dentro de mí, dentro de mis pensamientos. Dentro de mi corazón, lo que cada uno piensa. Cada uno es diferente y cada uno de nosotros vivimos cosas diferentes, pensamos cosas diferentes, hacemos cosas diferentes. De esas a las que Dios quiere que usted le diga. Nadie puede hablar por usted. Es usted quien debe decir lo que siente, lo que vive, de manera particular. Dígale a Dios gracias porque tu palabra me guía, tu palabra me enseña. Dígale, enséñame, ahora sí dígale, Señor, enséñame a caminar. Enséñame a andar. Enséñame a dar pasos firmes y seguros para no tropezar, para no caer. Tu palabra es más dulce que la miel. Más dulce que la miel que destila del panal. Yo quiero escucharte a ti. Quiero agudizar mi oído espiritual para oírte en esta mañana. Quiero escuchar tu voz. Dígaselo. Ahora sí dígale, yo quiero escuchar tu voz. Quiero también escuchar lo que hay en tu corazón. Dígale, lo que hay en tu corazón, lo que piensas. Quiero escucharlo también. Muchas gracias. Gracias por tu palabra y me dispongo a escuchar tu voz. Muchas gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, una vez más, un saludo para aquellas personas que no pude saludar. Bueno, un saludo grande. Chévere por los que están allí conectados, por los que apartan su tiempo, porque saben que es importante, porque escogen la mejor parte. ¿Se acuerdan de María? Claro que sí. Algunos pues tienen sus afanes, otros seguramente sus sueños, otros sus excusas. Pero bueno, gracias a Dios por los que estamos a esta hora aquí, en este devocional distrital, cada uno en su casa, disfrutando de este tiempo. Vamos a estudiar a aquellos que les interesa el estudio de la Biblia, que se interesan por conocer la sabiduría de Dios. Para usted es este tiempo devocional. Vamos entonces, mientras usted va preparando allí la palabra de Dios, la Biblia, y papel y lápiz, para que vaya haciendo un cuaderno de estudio de las Escrituras. Estamos entonces en el Evangelio de San Mateo. Vamos despacito. Vamos despacito porque no es una lectura bíblica. Lo que pretendemos es estudiar un poquito. Digamos, profundizar un poquito más de las Escrituras.
Así que bueno, vamos a estudiar. Mateo capítulo 5. Y vamos a mirar la parte introductoria al Sermón del Monte. Introducción al Sermón del Monte. Y esa introducción entonces usted la va a encontrar en el verso 1 y en el verso 2. Ahí vamos a iniciar este capítulo. Apunte, la introducción al Sermón del Monte. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Vamos entonces, dice aquí en estos dos versículos. Jesús entonces se prepara para enseñarle a sus discípulos. La enseñanza. Recuerden que Jesús, su mayor ministerio, o lo que más ejercitó dentro de su ministerio, fue la enseñanza. ¿Por qué la enseñanza? Porque es que el enseñar cambia conductas, cambia maneras de pensar y produce una nueva vida. Por ello Jesús se dedicó a enseñar, no solo a predicar. El ministerio de Jesús fue esencialmente la enseñanza. No fue ¿cómo le llamamos a eso? Jesús no se centró en conferencias, no se concentró en prédicas, ni en sermonear a la gente, en enseñar. Ahí sí se centró Jesús. Y por eso dice este versículo que viendo la multitud, la sesión previa mencionó que le seguía mucha gente, ¿se acuerda? En el capítulo 4, en el versículo 23 en adelante dice, o más bien en el verso 25, dice que lo siguió muchísima gente. Muchísima gente. Dice Mateo 4, verso 25. Y aquí dice que él, viendo la multitud, viendo toda esa gente que le seguía, él se apartó. Dice que vino mucha gente a él de diferentes regiones. En respuesta a esto, a esa multitud, Jesús subió al monte. Ahora, no podemos pensar que Jesús subió al monte para alejarse de las multitudes. Claro que no. Él subió al monte para tener la oportunidad de enseñar. Es verdad que Jesús dio estas enseñanzas a sus discípulos, pero este uso del término es probablemente muy amplio, incluyendo a muchos entre las multitudes. Bueno, Jesús tuvo muchísimos discípulos, muchísimos. O sea, un discípulo es aquel que está siendo enseñado. Es diferente a ser de ser enviado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Jesús tuvo muchos discípulos. Y seguramente dentro de toda esa multitud habían discípulos. Entonces dice las Escrituras que Jesús, viendo las multitudes, se apartó. Y dice acá, dice la Biblia, alzando sus ojos, dice, viendo la multitud, subió al monte.
Lucas dice, en algo muy parecido, dice que fue y habló. Dice, cuando estaba en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle. Dice que él se sentó. Sin embargo, dice aquí en este pasaje que Jesús se sentó. Bueno, sentarse, esta era la postura común para enseñar en esa cultura. Era acostumbrado que aquel maestro se sentara y los oyentes estuvieran de pie. Sentarse era la postura aceptada de los maestros de las sinagogas o de las escuelas. Ahora, en este registro del Evangelio de Mateo, Jesús hablará y enseñará. Es Dios hablando, pero ya no a través de personalidades como los profetas Jeremías, Isaías o Samuel o otros tantos más, sino a través de su Hijo Jesucristo. Viendo las multitudes, se apartó de ellas, no porque quería, repito, eludirlas o simplemente dejarlas aparte, no. Se sentó y comenzó a hablar. ¿Pero qué dice? Aquí dice que vinieron a él sus discípulos. Discípulos. Ahora, nosotros siempre creemos que eran 12. No, discípulos. Jesús tenía muchos discípulos. Lo que pasa es que un discípulo es un seguidor. Un discípulo es aquel que está siendo enseñado. Pero todavía no ha sido enviado. Solo está aprendiendo y está siguiendo. Claro que sí. Vinieron a él sus discípulos. De nuevo, esto probablemente tiene en mente a un grupo mucho más grande que los 12, los cuales están a punto de estar presentados delante de Jesús. Él sube a la colina para alejarse de las multitudes de abajo y los discípulos, ahora un grupo considerable, se junta alrededor de él. ¿Y qué más dice aquí? Que cuando estuvieron aquellos discípulos, que se acercaron a él, dice que comenzó a enseñar. Y recuerden, y una vez más, la enseñanza para Jesús era fundamental. Porque la enseñanza no solamente es dar unos conocimientos, sino que la enseñanza produce un efecto positivo en aquel que lo escucha. Y ese efecto positivo es que su voluntad es cambiada, sus hábitos y sus acciones, sus conductas, sus comportamientos son cambiados por la enseñanza. Por eso Jesús comienza a enseñar. Él sabía que era lo más importante. Y dice aquí, abriendo su boca. Bueno, esto significa que Jesús usó su voz de una manera fuerte para enseñar a esta multitud. Estaba en el monte de los Olivos, a campo abierto. Y sus discípulos, solo sus discípulos, seguramente había mucha multitud, pero dentro de toda esa multitud, no todos eran discípulos. Y tampoco solo eran 12. Muchos discípulos. Y comenzó y abrió su boca y les enseñó. Esto significa entonces que Jesús tenía que abrir su boca de manera fuerte para enseñar a esta multitud. Seguramente habló con voz fuerte. Claro, tenía que tener una voz fuerte.
una voz fuerte, ya se pueden imaginar, y comenzó a enseñar. ¿Y qué enseñaba él? Pues enseñaba los asuntos del reino de los cielos. Dice, y les enseñaba diciendo. Lo que los discípulos escucharon fue un mensaje que por mucho tiempo ha sido reconocido como la enseñanza de Jesús para la vida. Enseñó cómo vivir. Principios de cómo vivir la vida. El Sermón del Monte entonces se considera la declaración del reino de los cielos por medio de Jesús, en la cual le muestra y le enseña al hombre, en este caso los discípulos que estaban allí, cómo es que se debe vivir y qué se debe hacer mientras estamos en la tierra. Dios nos ha enseñado principios de vida y Jesús y Dios permanentemente le estará enseñando a usted cómo vivir y qué tiene que hacer para que a usted le vaya bien. Vamos a orar. Cierre sus ojos y dígale, Señor, ¿cómo aprendo de ti? Yo también soy un discípulo. Y esta palabra también es para mí, que yo soy discípulo. Me convertí en discípulo tuyo cuando yo te acepté en mi corazón. Yo quiero siempre tener un oído agudo para escuchar tus enseñanzas, porque yo necesito aprender a vivir. Y tú enseñas es vida. Tú enseñas es vida. Muchas gracias te doy por esta tu palabra. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, qué bueno disfrutar la palabra de Dios, ¿verdad? Estudiarla y mirar así en esos pequeños detalles cosas muy profundas. Bueno, les deseo un buen día. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos seguiremos viendo y reuniendo desde luego para seguir estudiando el Evangelio de San Mateo. Nos vemos en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga rica y abundante. Somos una radio que te conecta con el cielo. Viviendo un nuevo amanecer. Conversemos con Dios. Conversemos con Dios. Por Radio Calidad de Vida. Conversemos con Dios.